Esta es la historia de Carlos, que decidió irse a trabajar a los Estados Unidos para tener una mejor oportunidad de vida. Carlos no tenía mucho dinero y no había muchas oportunidades para un buen trabajo. Hubo días en que llegaba a la casa sin un centavo. Su abuela, que vivía con él, tenía un puestito de quesadillas y flautas y con eso se lograba mantener. Pero en el pueblo en el que vivían no había mucha venta. Un amigo de él le dijo que necesitaba juntar dinero para poder pagar un coyote para que lo pasara al otro lado de la línea, ya que Carlos no tenía papeles. Juntó el suficiente dinero, se despidió de su abuela y partió. En el camino se dio cuenta que la situación no era tan sencilla. Eran muchos los que querían pasar. Gastó todos sus ahorros para pagarle al coyote, pensando que lograría tener una mejor vida. Pero la cosa se complicó. El coyote dejó a todos a la mitad del desierto. Su milagroso escape fue solo el comienzo de sus desventuras. Pasó varios días en el desierto caminando sin rumbo, casi a punto de morir de sed y de calor cuando llegó a un poblado. Al llegar, pidió a la gente que veía que le diera un poco de agua y comida, pero como no sabía hablar inglés, nadie le entendió. Deprimido y cansado, estuvo a punto de darse por vencido, cuando una persona de la misma nacionalidad que él llegó a auxiliarlo. Le ofreció agua y comida y una oportunidad de trabajo. Carlos sin dudarlo accedió. El trabajo era juntar manzanas en los campos, un trabajo agotador, pero Carlos lo hizo pensando en que le iban a pagar en dólares. Al recibir su paga, se dio cuenta que no era lo que él esperaba y no le alcanzaba más que para sobrevivir. Así duró mucho tiempo, hasta que se decidió a encontrar una mejor oportunidad. De regreso a la ciudad, con los pocos dólares que había juntado, buscó trabajo en muchos lugares y en todos le cerraban la puerta por no saber inglés. Hasta que consiguió trabajo lavando trastes en un restaurante. Mientras tanto, la abuela de Carlos se preocupaba cada día que pasaba sin saber de su nieto y rezaba todos los días para que estuviera bien. Carlos trabajó arduamente, pero por más que trabajaba, no conseguía ganar más de lo que ganaba en el campo. Se decidió a aprender el idioma para poder comunicarse más con la gente cercana y tener una mejor oportunidad de empleo. Así que se lo propuso. Trabajó mucho y estudió mucho para poder salir adelante. Poco a poco le fue yendo mejor y obtuvo un mejor ingreso. La abuela de Carlos por fin tuvo noticias de él cuando recibió una carta y un giro postal con unos cuantos pesos para que se ayudara. La abuela comenzó a ahorrar ese dinero que recibía. Preocupada por Carlos, contrató un servicio de repatriación funeraria en caso de que algo le pasara. Este servicio se encargaría de todos los trámites legales, traslado e integridad de su cuerpo en caso de que Carlos llegara a fallecer en el extranjero. Su cuerpo sería regresado a su país para que pudiera ser enterrado o velado por sus familiares. Cuando ya tuvo el suficiente dinero, decidió viajar de regreso a su país para ir por su abuela. Pero lamentablemente, durante su viaje de regreso, Carlos sufre un accidente y fallece. Carlos se da cuenta que está muerto al ver su cuerpo. La persona que chocó contra Carlos también muere y los dos se encuentran. Este platica con él y le comenta que su familia había adquirido un servicio de repatriación, ya que su trabajo era muy riesgoso y quería regresar a descansar con los suyos. Carlos nunca supo de esto y se deprime al saber que ya no podrá regresar con su abuela. Se queda junto con su cuerpo, que están a punto de lanzarlo a una fosa común. Pero en ese instante llegan a decirles que ese cuerpo tiene que regresar. Carlos al ver eso se extraña, ya que no sabía que él contaba con ese servicio. Al llegar su cuerpo a su país, se da cuenta que era su abuela quien había contratado los servicios de repatriación, a lo cual Carlos terminó contento y pudo descansar en una tumba cerca de sus amigos y familiares. Instantes después, Carlos despierta y se da cuenta que todo había sido un sueño. Está en la cama del hospital, asustado y confundido. Inmediatamente le habla a la abuela y le pide que consiga el servicio de repatriación funeraria para él. A lo que la abuela le contesta que ya lo había adquirido desde los primeros centavos que le mandaba y que el costo del servicio era muy accesible y fácil de pagar, ya que es solo una pequeña cantidad al año. Carlos se recuperó del accidente y lo primero que hizo fue visitar a su abuela. Al llegar con ella, la abrazó y la saludó.
y le agradeció que lo siguiera cuidando aun estando Carlos tan lejos de ella.